Esther, nos vamos a dar cuenta de que al regreso, vuelvo a tomar otra vez, al regreso, vinieron de todos lados. A ver, míreme un cachito acá. El reino de Israel, ¿sí? 10 tribus. El reino de Judá, 2 tribus. Esta se fue primero cautiva con Asiria. Pasaron unos cuantos años más, ya vamos acá, y esta se la llevó cautivo Nabucodonosor a Babilonia. Ahora, ¿qué pasa? Esta que se había ido primero estaba en Asiria, pero después Babilonia tomó Asiria. Los medos, los persas, después tomaron Babilonia. Pero espérenme, tomaron esto acá. Entonces ya no estaban cautivos de Siria, sino estaban cautivos de Babilonia. Ahora, cuando esta se la llevaron cautiva, se la llevaron a Babilonia, entonces se juntaron los dos reinos. Cuando después vinieron los medes, los persas, cuando vino Ciro por medio de Dios, que le dijo mi siervo es, y le dio el permiso para volver, volvieron mezclados de los dos, ¿me va entendiendo? Entonces, como volvieron mezclados de los dos, no puede haber una separación. Porque con el tiempo de Jesucristo, después de los 400 años de silencio, ¿quién de qué familia sos vos? A menos que mirás en la familia y dices, bueno, viniste con Zorobabel. Entonces ahí sí, hubiera dicho, sí, sos samaritano. Pero si no, ¿cómo sabían? Por eso es que es la causa que se enoja Jesucristo y por eso es que habla del buen samaritano. Como diciéndole, ustedes no saben bien de qué tribu es. Yo sí lo sé, pero yo vine a salvar el mundo. Por eso no les voy a decir ni los voy a juzgar. Y ahí es donde nosotros vamos comprendiendo las palabras de amor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Si no, nosotros nos llevamos de cuento, por así decirlo, el chusmarío bíblico, y creemos que eran despreciables en realidad. Y no hay una razón para hacerlo. Porque los que se habían quedado, sí, pero los que habían llevado cautivos, no. De hecho, no sé si usted alguna vez leyó, que cuando vinieron los asirios y trajeron de un montón de reyes ahí, de un montón de reinos ahí, se los comían los leones al principio a ellos. Y aún ellos tuvieron que reconocer y ir a buscar a alguien que conociese al Dios de ese lugar para que no se lo sigan comiendo los leones. Entonces, esas cosas que nosotros vamos comprendiendo, vamos sabiendo que todos reconocen que es Dios, y por eso cuando viene Jesús dice, todos reconocieron que yo soy Dios. ¿Sí? Es ahí cuando nosotros vamos a comprender estas cosas. Pero vamos a comenzar desde el principio, dijo alguien. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gloria, honra y alabanza. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por el esfuerzo de mis hermanos. Señor, bendigo la vida de cada uno de ellos. Gracias por este día, Señor. Nos han sucedido cosas, Señor, pero nada estuvo fuera de tu voluntad, de tu amor, Señor, ni de tus ojos para con nuestras vidas. Gracias, Señor, Padre, porque pudimos llegar. Gracias, Señor, porque en tu misericordia tú has permitido, Señor, que podamos transmitir este día, Señor. Algunos de los hermanos no saben que se había cortado la luz, Señor, Padre de la gloria. Te damos gracias, Señor, porque podemos hacerlo. Padre, ayúdanos, Señor, a aprender más de ti. Ayúdanos a tener un lazo de comunión más fuerte contigo, para que en estos tiempos, Señor, podamos resolver todo dependiendo del Espíritu Santo, Señor, para que las personas, Señor, Padre, que nos rodean, puedan ver, Señor, en nosotros tu misericordia y tu amor y vengan a tus pies. Señor, necesitamos de tu palabra, necesitamos, Señor, que tú llenes nuestros odres, nuestras vidas, Señor. Esto no se trata, Señor, con nuestra voluntad, Señor, Padre de la gloria, sino con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesucristo, refuerza las armaduras celestiales que no hemos colocado en horas tempranas, para poder tomar la potestad de lo alto, la autoridad que tú nos diste para hollar serpientes y escorpiones, y en el nombre de Jesucristo atamos, sujetamos, reprendemos y ordenamos a Satanás el diablo, sal fuera de estos lugares, fuera de esta transmisión, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. A toda hueste, potestad, principado, gobernante de las tinieblas, le ordenamos, suelten las vidas, suelten ahora los hogares, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Se rompen cadenas, se pudren yugo, se desatan ligaduras de impiedad en el nombre de Jesucristo, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecimos tu palabra, Señor. Bien, vamos a entrar en libros históricos. No se asuste, son 12 libros, ¿sí? Josué, Jueces, si usted tiene el material, lo va a ir viendo ahí, son 12, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda Samuel, Primera y Segunda Reyes, Primera y Segunda Crónica, Esdras, Nehemías y Esther.
Los tres últimos libros van juntos, Esdras, Nehemías y Esther, ¿sí? Entonces, ya lo vamos a ver en síntesis bíblica, si uno también se va a ver justamente esa cronología. ¿Por qué es necesario? ¿Sí? Porque el orden en el cual están puestos en la Biblia era por importancia y no cronológico. Entonces, cuando nosotros estudiamos ahora, vamos a la cronología, no a la importancia. O sea, cómo estaban puestos, en realidad cómo iban sucediendo las cosas. Mucho de estos materiales se usó en homilética, y los que vayan a llegar viendo homilética, se van a acordar de este material. Dice así, dice, este curso consiste en un estudio profundo del libro de Josué, mostrando cómo vivir en Canaán. Una de las cosas que vamos a aprender a ver, ¿qué es Canaán para nuestras vidas? Dice, o sea, la vida en el espíritu. Actualmente esta tierra, un análisis de los tiempos de los jueces y de la vida de los jueces, más sobresaliente, un estudio cronológico de la historia de Israel, dividido en los siguientes periodos. El Reino Unido, cuando estaban los dos unidos, hasta Salomón, saben que el reino estaba unido, ¿sí? Bien, el reino dividido, después de Salomón, después del hijo de Salomón, a causa de Salomón, Judá, o sea, solo Judá, y el cautiverio y la restauración. Por eso usted va a nombrar, va a ver que después le va a dar más importancia a Judá. ¿Por qué? En el cautiverio y la restauración, porque cuando vengan van a venir todos juntos. La orden era todo aquel que tuviese el pariente en Israel, en Canaán. O sea que vinieron todos juntos. Ahí fueron donde se mezclaron, ¿sí? No tenían oportunidad de poder mirar de dónde venía o no. Simplemente hicieron las cuentas sobre las familias y vinieron. Entonces, es ahí donde después ya no puede haber división. 400 años de silencio, mucho menos. Hay 400 años hubo tiempo para mezclarse de lo lindo. Entonces, todas esas divisiones que hacían simplemente era un orgullo de hombre, no era un mandato de Dios. Y eso es lo que siempre el Señor Jesús le recriminó a los escribas, le recriminó a los fariseos. Por eso le decía hipócrita, porque ellos conocían y sin embargo querían hacer división. Pero no solamente en eso, en todo sentido, porque algunos conocían y otros no conocían. Y yo me imagino la vergüenza que tendrían aquellos que no conocían, que se infiltraron en los 400 años de silencio, traicionando aún a su pueblo. Porque hubo muchos traidores que iban y pedían un sacerdocio sin corresponderle, simplemente por amistad de los que venían y llevaban cautivo al pueblo. Entonces, ¿qué hacían? Dejamos uno, y bueno, él es sacerdote, se autonombraba. Entonces, cuando venía Jesús, le decía hipócrita, él sabía por qué le estaba diciendo. No se lo decía solamente por él, sino por el padre y por el abuelo que usurparon ese lugar. Entonces, claro, sentían vergüenza y sentían bronca. ¿Por qué? Porque lo estaba desnudando espiritualmente y haciéndoles comprender que ellos no tendrían que estar. ¿Cuál hubiese sido una buena decisión de esos hombres? Decir, ya dejo de servir en esto porque no me corresponde y me pongo como pueblo de Dios. ¿Sí? ¿Alguna vez alguien escuchó decir, dejo esto porque no me corresponde, no lo hago con el suficiente corazón y me siento como oveja a escuchar la palabra? Dice, contenido del curso, como le dije yo, estudio Josué, estudio los jueces, el reino dividido y la vuelta, la restauración. Vamos a darle comienzo en esto. Y vamos a prestar atención acá. Si usted tiene el material, va a dar cuenta que estamos en la página 3. Y dice, sí, hoy vemos muchas personas aceptando a Cristo como la respuesta a todos sus problemas. Sin embargo, ellos viven derrotados, encerrados en sus problemas, andando en círculo como en un desierto, esperando milagros del cielo, quejándose y nunca alcanzando victoria en sus problemas ni en sus espíritus. Sus comentarios son, espero tener la victoria después de la muerte, cuando el Señor nos lleve a la tierra prometida. Acá hay un problema. A ver, si bien vamos a ver Josué, no vamos a llegar al capítulo 5, pero muchas de las personas todavía piensan que Dios debe de darle todas las cosas, ¿sí? Y hay un tema acá que vamos a ver cuando vemos qué es Canaán en nuestras vidas, que nosotros no debemos de esperar todas las cosas del Señor. Y dice, ¿cómo es esto? Sí. ¿Por qué? Porque la promesa es sobre una tierra que fluye leche y miel, y vamos a ver cuál es la tierra, y sobre una tierra en la cual hay que conquistar. ¿Sí? Cuando habla de conquista, el Señor siempre prepara a su pueblo.
Entonces vamos a ver que Canaán no puede ser el cielo. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, cuando hay una conquista, lo que quiere Dios es que nosotros sepamos cómo y dónde conquistar, ¿sí? A ver, ellos cuando estaban en el desierto, ¿qué recibieron? Aparte de sus quejas, ¿no? Porque lo recibieron por queja. Pero Dios demostrándole de que les amaba, ¿qué es lo que le dio a ellos que los sustentó todo ese tiempo? El maná, ¿no? Y cuando se quejaron, hasta le dio perdices, codornices. Entonces, hay algo que ellos recibían y que debían saber que ese sustento era simplemente momentáneo, no porque era malo, sino porque no era lo que estaba prescrito por el Señor para su pueblo, ¿sí? Era porque se quejaron, porque no tenían fe, porque no confiaron, porque también necesitaban obviamente comer. Entonces Dios les demostró de que Él sustenta en cualquier situación. Entonces, una cosa es la vida en el desierto y otra cosa es la vida en la tierra prometida. Entonces, no puede ser el mismo alimento el del desierto que el de la tierra prometida. Y eso es lo que pasa con los seres humanos, con los cristianos. Muchos quieren que tengan el alimento del desierto en la tierra prometida y por eso no sienten la conquista. Y Canaán no puede ser el cielo. ¿Por qué no puede ser el cielo? Porque ¿qué había en Canaán? Enemigos. ¿Sí? En el cielo no va a haber más enemigos. Una vez que venga el Señor a llevarnos, no hay más enemigos. No hay muralla, no hay gigante, no hay problemas, no hay obstáculo, vendría a ser, ¿sí? Entonces, Canaán es el estado espiritual en que nosotros debemos conquistar. Y con la ayuda de Cristo, que en Él lo tenemos todo. Entonces, cuando vamos comprendiendo eso, entonces nosotros vamos abriendo nuestro corazón para decir, entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, comprender. ¿Qué desea usted del Señor? ¿Sí? Entonces, ya debemos de salir del desierto. ¿Sí? Ustedes se acuerdan que había, si alguien leyó Josué, había una media tribu y otros dos más que habían hecho un tratado con Moisés y le dijo, nosotros nos quedamos de este lado del Jordán, ¿sí? La media tribu de Manasés. Dijo, nosotros nos quedamos de este lado del Jordán. Y él le dijo, no, pero ustedes tienen que ir con sus hermanos primero, que sus hermanos conquisten. Cuando ellos estén cómodos, ustedes vienen de nuevo. Josué le dijo, no hay ningún problema. Lo que le prometió Moisés, yo también, de parte de Dios, se lo sostengo. Ustedes se van a quedar de este lado del Jordán, pero todos los hombres valientes armados van a pasar primero. De hecho, pasaron ellos primero. Van a conquistar con sus hermanos. Y cuando ellos estén ya conquistando, cuando ellos estén en paz, ustedes pueden volver con los suyos, ¿no? Y ese es el problema a no entender muchos de los cristianos que van a la conquista, pero se quedaron con el territorio del desierto. O sea, acompañan en la conquista a los hermanos, pero su corazón se quedó en el desierto. No sé por qué, si fue un mandato de Dios, no sé si a ellos les gustó más el otro lugar, si sentían más confianza que estar entre medio de otras personas o ir conquistando, o se quisieron asegurar el lugar. La cuestión que había un problema. Al ir a conquistar ellos, ¿qué pasaba? No recibieron las nuevas órdenes del Señor. Se quedaron con el sustento anterior. ¿Por qué? Porque dice de que después de que pasaron el Jordán, después de 4 días cesó el maná y empezaron a comer del fruto de la tierra. Entonces, el alimento a los que se fueron del otro lado era distinto a los que quedaron del lado del desierto. Si bien ellos vieron que después de 4 días cesó el maná, después de circuncidarse, sacarse lo oprobio, ¿sí? Como dice la palabra, no somos circuncidados exteriormente, sino interiormente. Entonces, después de pasar todo eso, ellos vieron que cambiaron. O sea, cuando quedaron en paz y vinieron de nuevo a la tierra que ellos quisieron del otro lado del Jordán, ellos sabían que comían sus hermanos del otro lado, pero ellos estaban en el desierto, no podían tener la misma comida, ¿sí? Porque estaba todo preparado después del Jordán, y ellos se volvieron de este lado. Entonces, allá comen espigas, allá comen masa sin levadura, allá comen coso, pero nosotros nos quedamos acá. Y cuando nos comprendemos que Canaán es el estado espiritual que ahora nosotros vivimos y que debemos conquistar y cómo, vemos que hay unos cuantos problemas al quedarnos del otro lado. ¿Sí? Que vamos a la conquista con nuestros hermanos, que lo ayudamos a nuestros hermanos, pero que Dios no quiere que nosotros vivamos del lado de enfrente. Porque del lado de enfrente no están las promesas que tiene Dios para nuestras vidas. Dios no nos va a desamparar, porque Dios no lo desamparó en el desierto.
pero no era lo que tenía preparado Dios para ellos. Entonces, vivimos un tiempo en el cual nosotros dependemos de Dios permanentemente cuando Dios quiere que nosotros vivamos del fruto de la tierra que Él preparó. Dice el Señor para nuestras vidas, ahora en este tiempo en que vivimos. ¿Qué quiere? ¿Es una experiencia semejante a lo de israelitas que vivieron 40 años en el desierto? ¿O es un vivir en la tierra que fluye leche y miel? Si usted le pregunta a ¿usted dónde vive? ¿En el desierto o en una tierra que fluye leche y miel? No me conteste, pues yo sé ya lo que me va a decir. Pero en realidad no debería ser así, ¿sí? Ahora vamos a ver qué significa leche y miel, bien, ¿sí? A ver qué es lo que hablaban en aquel entonces cuando decían leche y miel. Bien, ¿qué es lo que nos ha prometido? Canaán era la promesa del Dios para Abraham y su descendiente. Esta promesa era perpetua y fue renovada a Moisés y a Josué. El Señor libró a los israelitas para no perderlos en el desierto del Sinaí, sino para llevarlo a Canaán, para ser su pueblo y él su Dios. El concepto de Canaán es un símbolo del cielo y no es correcto, porque en el cielo no hay enemigo, no hay gigante y ciudades con muros ocupados por el enemigo de nuestras almas. Pero Canaán tenía todo esto y tiene que ser conquistado. Entonces, Canaán es un estado espiritual aquí sobre la tierra. El Señor nos invita a vivir en victoria, pero con Cristo, aún en medio del enemigo. Dios no está contento simplemente con tener hijos, sino ¿qué es lo que quiere Dios? Dios quiere tener hijos que crezcan. A ver, hermanos queridos, ¿qué es lo que quiere Dios? Hijos que crezcan. Y ahí empieza el gran problema. No se puede crecer con el alimento del desierto. Sí se puede subsistir, pero no se puede crecer. Entonces, sí se puede morir, pero no se puede crecer. Y eso es donde nosotros debemos comprender, y eso es lo que vamos a ver en libros históricos, cómo el Señor siempre empujó a su pueblo para que crezca. Cuando no estamos creciendo, hay un problema en nuestro alimento. Cuando no hay crecimiento, hay un problema en el estado en el que estamos. Cuando no hay un crecimiento, hay un lugar que no debemos estar. ¿Sí? Y muchas veces caemos en ese lugar porque queremos acompañar a otros, ¿sí? Parecemos la media tribu de Manases, queremos acompañar a otro, pero no es el lugar que nos corresponde. Mejor es decirle a nuestros hermanos que vengan al lugar donde corresponde, que no acompañarnos y volvernos al alimento anterior. ¿Mm? Ahora, el tema es comprender por qué el Señor les dijo al cuarto día, ya basta de maná. Entonces, había una preparación, y si usted mira bien el libro de Josué, una vez que ellos ya cruzaron, capítulo 5, se va a dar cuenta que inmediatamente después de circuncidarse, de quedarse ahí, ellos comieron masa sin levadura y espigas verdes. Ellos no traían nada. De hecho, en el capítulo 1 le dice, preparad comida para 3 días, porque después del tercer día cruzaremos el Jordán. Y ahora vamos a ver qué significa acá el Jordán. Vamos a llegar a eso. Y vamos a ver qué son los 3 días de comida. Entonces, si estaban en el desierto, ¿qué comida podían preparar esos 3 días? En Josué capítulo 1, y vaya abriendo Josué capítulo 1, versículo 3 y 4, por favor. Josué capítulo 1, versículo 3 y 4. Usted va a empezar a ver acá estas definiciones que en prédica les hemos escuchado muchísimas veces. Pero si yo le preguntaría a usted qué significa, lo pondría en un apuro. ¿Sí? Pero no le voy a preguntar, no se preocupe. Y dice así, capítulo 1, versículo 3 y 4. Yo os he entregado, como le había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. ¿No? Está claro eso. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. ¿Sí? 2 cosas para ver acá. Y primero vamos a ver la más fácil. ¿Por qué le dice esta palabra? ¿En algún otro lado ya estaba la promesa? Ahora, ¿por qué le pone límites? Si Dios le dijo, todo es para ustedes. Mire, vayamos un poquito a Deuteronomios capítulo 11, por favor.
Deuteronomio capítulo 11, versículo 24. Después yo le voy a leer un poquito anterior porque quiero que definamos algo también. Digan que no hay acá personas contrarias a lo que voy a hablar, pero ya se va a dar cuenta de que. Deuteronomio capítulo 11, versículo 24. ¿Usted lo tiene? Dice así: todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. Desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio, le dice, ¿sí? ¿Estaba así o no? Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová, vuestro Dios, sobre toda la tierra que pisares, como él os ha dicho. Y acá es a lo que vamos. Lo que le estaba hablando Josué era la promesa que ya le había hecho. Y lo que le estaba nombrando es la grandeza de Jehová. Ahora, debían de comprender bien lo que le estaba diciendo Dios. Y primero le estaba diciendo Dios, ojo, que por más que yo le dé todo para ustedes, que yo tenga un territorio para ustedes, yo los conozco a ustedes como son, como ser humano. A ver, le voy a hacer, Dios habla hoy. Yo los conozco como son seres humanos. Y si yo a ustedes no le pongo límites, ustedes van a ser igual que las otras naciones. Mientras más tengan, más va a querer. Por eso le puso un límite. Le dijo, ustedes donde pise la planta de los pies, y ahora le voy a explicar. Pero le dijo, desde acá hasta acá y desde acá hasta acá. ¿Sí? Nadie le preguntó, Señor, ¿pero cómo? Si vos decís que esta tierra fluye leche y miel, únicamente en esta parte fluye eso. No hay otra parte, o sea, si voy 6 kilómetros más allá, si me llego hasta Damasco, ya ahí ya no vale la pena. O si me voy para el otro lado, para el desierto, tampoco. El problema era que Dios conocía el corazón de su pueblo y sabía que las peleas iban a hacer que se dividan. Entonces, Dios lo tendría que mantener como juntos. El hecho en el cual Dios le puso límite es para que todos puedan estar juntos, ¿sí? Y ya empieza a hablar la unidad de la iglesia. Por eso Dios le dijo de acá hasta acá y de acá hasta allá. Dios sabía cuánta gente había y cuánto se iba a reproducir y cuánto iban a ocupar, ¿sí? Ahora, fíjese una cosa, ya empezamos. ¿Qué pasó con los que quedaron del otro lado del río? No entraron en la promesa que le dijo el Señor, ni ellos ni sus hijos, porque ellos mismos eligieron estar fuera. ¿Me va entendiendo? Y es lo que pasa hoy en el canal espiritual de nuestras vidas. Muchos de nosotros elegimos estar afuera. Y ese es el problema en estar afuera. No podés quejarte, porque la promesa está en los que siguen el ordenamiento de Dios, ¿sí? Antes de decirle a ustedes qué es lo que pisar en la planta de vuestros pies, quiero que leamos algo en Deuteronomio, capítulo 11, pero del versículo 18 al 24, porque la promesa estaba sobre toda esta palabra que le había dado Dios a su siervo. Deuteronomio capítulo 11, versículo 18 al 24. Y esto lo va a tener que entender si usted quiere entrar en la Canaán, porque si no va a seguir en el desierto. Y dice así la promesa entera. Deuteronomio capítulo 11, versículo 18 en adelante. Dice así. Por tanto, dice, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón. Hasta ahí vamos todo bien. Todos tenemos la palabra de Dios en el corazón. Amén, diría usted en una iglesia, ¿no? Bien, ahí estamos. Y en vuestra alma, y acá es donde viene el problema, y la ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales, acá, en la frente. Ahora le voy a explicar, en la frente, ¿sí? Y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y la escriban los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que le había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardares cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amaréis a Jehová vuestro Dios andando en sus caminos y siguiéndole a él, Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Y ahí es donde viene lo que leímos recién nosotros.
Todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. ¿Pero cuándo? Y ahí es donde yo voy a decirle antes de que es pisar con la planta de los pies. Cuando nosotros tengamos presente todos los días la palabra de Dios. Y hay algo que usted debe saber. Cuando habla de frontales, ellos se ponían una cajita y se la ataban de acá con pedacitos de Deuteronomios, ¿sí? La filatería era parte de eso, en el brazo también, y algunos se la aumentaban para decir que sabían más, y eso no era correcto. Porque lo que quería Dios es que lean su palabra y sepan lo que hay ahí. Por eso dice en el poste de tu casa, porque cuando entras y cuando salís vas a poder verla. Entonces, hay algo en la palabra de Dios que nos nutre a nosotros para poder estar en la tierra prometida. Porque estas cosas eran ¿para qué? Para que ustedes posean la tierra. Entonces, entrar en la tierra y no cumplir con lo que dice eso es estar de paseo nada más, ¿sí? Es como voy a pasear por las bendiciones del Señor, pero no es como un museo. Mirá qué lindo que hace el Señor con este, mirá qué lindo con el otro. Mira, bueno, pero se terminó la visita, el que ya acabó, se terminó, tengo que cerrar. Sería algo así. Por eso Dios dice, cuando ustedes tengan presente, cuando ustedes estudien, cuando ustedes se nutran de mi palabra, el Canaán espiritual, entonces ustedes va a hacer que sea conquistado por ustedes. No se puede estar de paseo simplemente, ¿sí? Y eso es lo que quiere que comprendan. El Señor está hablando al pueblo para que puedan comprender que todas estas cosas espirituales ahora son para nosotros, ¿sí? Y una de las cosas que llama la atención dice, todo lo que pisare la planta de vuestros pies será suyo. Ahora dígame, ¿cómo hacían esto para conquistar y pisar todo? No se puede pisar todo. Por más que le dijeran ellos, te doy un terreno, uno no va a estar pisando por todos lados, esto es mío, esto es mío, esto es mío, la hormiga está mía, la ortiga está mía, el malbón salvaje, ¿sí? No se puede pisar. Entonces hay una representación de esto. Yo una vuelta enseñaba, si a usted no le llamó la atención, usted se dio cuenta que cuando un hombre de Dios compró un terreno para enterrar a su mujer, especificó en la Biblia que compró el terreno con la cueva para ponerla ahí y todos los árboles que estaban en ese terreno. Yo me preguntaba, ¿por qué tiene que poner la Biblia que compró junto con todos los árboles que estaban en el terreno? Usted cuando compra un terreno compra el árbol, lo que está ahí, lo que está, no está. Pero en aquel entonces las leyes no eran así. Usted podía vender un terreno, pero podía haber un pozo de agua que no lo vendía o un árbol de fruta que no vendía. Le tenía que dar permiso el dueño del terreno para ir a ese pozo o para ir a ese árbol. Entonces, por eso Dios siempre especifica todo. Entonces, cuando dice todo lo que pisare la planta de los pies, lo que está diciendo la facilidad de la conquista cuando se le obedece. Dice, Dios da, pero uno debe tomar. Entonces, todo lo que pisare la planta de los pies significa la conquista va a ser fácil, pero cuando ustedes vayan. No se puede conquistar el Canaán cuando no se va. Dice, yo voy a ir a ustedes, por eso dice, va a ser fácil la conquista, va a ser caminando, pero cuando ustedes lo tomen. Nunca va a ser suya hasta que ustedes no lo tomen. Ahora, vuelvo a decirle, los que se quedaron en el desierto nunca van a poder tomar lo que está en Canaán. Pero los que están en Canaán también es necesario que lo tomen. Porque de lo contrario, usted va a poder tener muchísimas buenas intenciones en su corazón, pero no va a conquistar. Y ese es uno de los temas que se va a perder. ¿Cómo se conquista en la Canaán actual? Evangelizando, hablando, cosechando, enseñando. Esa es la manera de pisar, esa es la manera de la conquista fácil que habla el Señor. De lo contrario, no va a poder. Va a estar de visita en Canaán, pero no va a ser suya, porque necesita el Señor que usted vaya y lo conquiste. Entonces, no diga cómo me gustaría, sino vaya y hágalo, porque por eso el Señor está siempre en la Biblia y en su palabra diciéndole que está con nosotros. Y eso es lo que habla el libro de Josué. Una de las cosas lindas que también habla, dice entonces en nuestro estudio del libro de Josué, vamos a ver, ¿qué se necesita para conquistar Canaán? Pero quiero que veamos dos partes interesantes antes de entrar en la conquista.
La primera se llama el hombre o la mujer que Dios usa. Vamos a ver si entramos dentro de lo que Dios puede usar en nosotros, ¿no? Por lo primero que somos nosotros, a ver, expertos en decir, soy barro nada más, Señor, claro, para que no te use. Pero te gusta, vos decís, guerrero, eso te gusta. Pero cuando hay que moverse, no, soy barro nada más, Señor, y no es así. O sos barro o sos guerrero, o sos guerrera. Entonces, es ahí donde nosotros debemos comprender. A ver, quiero que entendamos bien. Dios le dice de que va a entrar en una tierra donde fluye leche y miel. Nosotros, si miramos bien, en un primer momento, la tierra de Canaán no fluía leche y miel. Había gigante, había Eteo, Ebeo y todos los Orios y todo lo que había ahí. O sea, no era tanto que fluía leche y miel, había una paz linda, cristalina. No, había que conquistar. Ahora, ¿qué les hacía saber en aquel entonces a estas personas que conocían bien la definición de leche y miel? Una de las definiciones de leche es que nutre. ¿Sí? Entonces, un lugar donde nutre, donde hay nutrición. Un lugar donde refresca. Un lugar donde también trae calma, ¿sí? Porque la leche representaba calma. Es más, ahora, si usted vio que alguien no puede dormir, aquellos que están un poco acostumbrados, ¿qué es lo que van y toman un vaso de? Cuando no pueden dormir. Y si usted le pregunta a un médico, le va a decir que no tiene nada que ver eso, ¿no? Pero es que lo que nosotros creemos que nos trae paz en realidad y que podemos dormir por un vaso de leche. Bien. Pero también representa la maternidad. Una tierra donde va a haber maternidad, una tierra donde voy a poder dejarlos a ustedes para que se reproduzcan, ¿sí? Eso es lo que le está diciendo el Señor con leche. Leche, cuando dice una tierra que fluye leche, les da a entender, y ellos conocían, que tiene que haber un clima estable. ¿Por qué? Un clima estable y benigno, porque tiene que haber mucho pasto y mucha agua. No hay mucha leche si no hay un lugar donde lo que se reproduce lo puede dar. Entonces, un lugar donde hay un fluidez de agua permanente y pastos para que puedan comer aquellos que producen la leche. Entonces, un lugar benigno, le dice, un lugar donde hay paz, un lugar donde puede haber esas cosas porque no están a las corridas ni están nerviosas las vacas para que le den leche con estrés, ¿no? Es un lugar tranquilo, un lugar donde va a haber esas cosas, donde va a haber maternidad, donde hay robustez y donde hay sanidad, porque uno toma buena leche donde están robustos los animales y donde están sanos. Nadie tomaría leche de un animal enfermo, ¿sí? Nadie tomaría leche de un animal flaco, encima que está flaco le saca la leche. No, entonces hay robustez, ¿sí? Hay sanidad, un lugar donde están bien preparados, donde están bien puestos, un lugar donde ustedes van a poder enfrentar las cosas como se deben, sin necesidad. Y es ahí donde estamos en el entendimiento del canal espiritual de ahora, ¿sí? Y miel, dice, un espacio de flores. La buena miel, sabían donde había una variedad de flores, una variedad de colores, donde las abejas podían hacer distintas clases de miel, ¿sí? Dependiendo de la flor y dependiendo del polen. No sé si usted sabía que los que hacen buena miel no les gusta que haya muchas clases de eucaliptus cerca donde están las abejas, porque se vuelve un poco amarga, ¿sí? La miel que sale de la flor del eucaliptus. Entonces van variando los terrenos dependiendo de las flores donde están porque tienen mejor calidad. Entonces es ahí donde le decía, donde fluye leche y miel, fluye la miel. Entonces hay variedad de campos, hay variedad de colores, hay variedad de flores, ¿sí? Dice, o sea, hay variedad de dones, hay variedad de dones, hay variedad de mantos. ¿Se acuerda usted qué pasaba con José cuando le regaló una túnica de colores? Representa lo mismo, un lugar donde va a haber un montón de dones para dar, donde la tranquilidad va a reinar en esos dones, donde va a haber variedad de ministerios. Mire lo que es la Canaán ahora, ¿sí? Fíjese, vamos a leer Isaías 51:3, por favor. Isaías 51:3. Capítulo 51, versículo 3. Antes de entrar en esto, dice así: ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová.
se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Cambiar la situación, dice Jehová, cambiará la situación de su pueblo. Permanentemente va a haber un cambio de situación cuando obedezcan a Dios, cuando amen a Dios, cuando la palabra de Dios esté en ustedes y esté en vuestros hijos, esté en vuestro hogar. Quiere decir cuando en su hogar haya abundancia de palabra, no simplemente los fines de semana, no simplemente cuando a alguien se le ocurra hacer un devocional, cuando el fluir diario en su hogar sea la palabra de Dios y el amor a lo que Dios hace permanentemente, la Canaán que hay ahora va a ser conquistada, va a cambiar la situación de su pueblo, va a consolar a Sión. Usted es Sión, yo soy Sión de Dios. Eso es lo que habla, esa es la Canaán de ahora, la que nosotros debemos estar. Todo lo que pisare la planta de vuestros pies, va a ser ágil la conquista. La conquista con el Señor es ágil. No se preocupen en las oposiciones, porque yo ya le prometí que ninguna de esas naciones va a poder hacerle frente a ustedes. Lo dice el Señor, y van a poseer naciones más grandes que ustedes. Pero si no lo comprendemos, siempre andamos como los hombres que andan en la oscuridad y mirando de costadito a ver si vemos ahora es el tiempo, ahora es el tiempo. No, el tiempo está sobre la promesa de Dios. Si le creemos a Dios, estamos sobre la promesa de Dios. Que se preocupen los otros, no nosotros. Porque vamos con ese corazón conforme al Señor. No vamos a conquistar simplemente por egoísmo. Conquistamos para que Dios sea conocido, hermano, hermana querida. Conquistamos para que la palabra de Dios siga yendo un poco más lejos. Conquistamos para que el mismo amor que está en nosotros por Él esté en las otras personas. Pero de nada sirve estar en Canaán y los demás estar en el desierto. Porque la promesa no es sobre el desierto. Dios los sustentó en el desierto, pero las promesas están en Canaán. Por eso muchas veces todavía esperamos el maná del cielo. Salís del desierto. Ahora es el fruto de la tierra. ¿Sabe qué significa? Ahora es lo que vos sembrás por el Espíritu Santo en tu alma. De eso te vas a alimentar. Mire qué hermoso que es lo que Dios le daba como promesa. Y lo primero que le habla acá al Señor es el hombre que Dios usa. Gloria sea al Señor. Cuando hablamos de hombre, hablamos de neuma, hablamos de espíritu. Acuérdese, no hablo de sexo, ¿sí? Cuando decimos hombre es neuma, para no decirle neuma, espíritu, hombre, ¿sí? El hombre o la mujer que Dios usa. Dios siempre ha usado hombres y mujeres. Pero ¿cómo puede ser el hombre o la mujer que Dios usará? Vamos a ver qué dice Josué capítulo 1, versículo 9, por favor. ¿Qué es lo primero que le dice? Ahora se va a dar cuenta lo contrario de esto que dice, porque leerlo esto siempre lo hemos leído. ¿Se acuerda usted? Mira que te mando que te esfuerces, sea valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Pero si Dios le dice eso, a ver. Si Dios le dice, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente. ¿Sí? ¿Qué significa entonces? ¿Que cómo era él? Lo contrario. Porque Dios no le va a decir, mira que te mando, que te esfuerces y sea valiente si ya era valiente. No le iba a decir, mira que te mando que te esfuerces si era esforzado. Mira que te mando que no desmayes si no era apocado. Era todo lo contrario a lo que le estaba diciendo Dios. Dice, este pasaje significa que él se sintió débil, inadecuado e incapaz. La mayoría de nosotros somos demasiado grandes y fuertes para que Dios pueda usarnos. Pablo nos dice que mi poder se perfeccionará en la debilidad. Entonces, el primer paso para que Dios nos use, ¿cómo debe ser nuestro corazón? Sintiéndonos nada. Y parece increíble, pero es así como el Señor empieza a elegirlo. En aquello que dice, yo no tengo preparación. Yo no, jamás. Yo no, ni siquiera nada, ni la lotería, nada. No puedo mencionar nada. No cantaba ni los numeritos. Nada. En mi vida pasada jamás hice nada.
Pero al venir a Cristo es ahí donde empiezan todas nuestras situaciones, es ahí donde empieza nuestro cambiar, es ahí donde entra el ganar en nuestras vidas. Bueno, ahora pasaste a ser de lo que vos creíste nada, a ser ¿qué? Una herramienta del Señor, ¿sí? Pasaste a ser de la familia de Dios, pasaste a ser un hijo, una hija de Dios. Y quiero que entremos en esto. A ver, como hijo o hija de Dios, ¿cómo somos? ¿Cómo nos presentamos delante de nuestro papá todos los días? Porque no me diga, problemas hay, pero a montones. Podemos seleccionar un montón de problemas. Pero ¿cómo nos presentamos ante el Señor? Nosotros que somos sus hijos, ¿qué le decimos a Dios toda la mañana? ¿Será posible que le digamos que nos use el Señor? ¿Será posible que le digamos que estamos dispuestos a servirle? ¿Será posible que le digamos, Señor, nosotros no sabemos para dónde ir, pero sabemos, porque estamos en tu propósito, que vos nos vas a decir hoy en este día lo que hacer? Sabemos que en el Caná había un montón de gigantes, pero nuestra fe está puesta en ti, no en el gigante que hay. Sabemos que hay tierra que conquistar, pero sabemos que tú has hablado de distinta manera y así nos vas a hablar a nosotros, ¿sí? Imagínese a uno dando vuelta alrededor de algo. ¿Qué está haciendo? No me dijo Dios que ya lo va a derribar. Gloria a Dios, ¿no? Pero el que no lo conozca va a decir pobrecito. La cuestión es sentir en nuestras vidas la presencia de Dios, hermanos queridos. Y eso es lo que habla el libro de Josué. Le está diciendo a alguien que se sentía incapaz, Dios le da la orden que se sienta capaz, pero porque Dios va con él. Y eso es lo que nosotros debemos sentirnos. ¿Cómo estamos hoy para poder ir a la conquista del territorio que nos dio Dios? Y ojo que hablo de cada día, no hablo de experiencia, hablo de cada día, ¿sí? Nuevas son cada día sus misericordias. Entonces, cada día debemos decirle al Señor qué es lo que estamos dispuestos a hacer hoy en Él. ¿Cómo disponemos nuestro corazón para que hoy sea un día de conquista? ¿Cómo llegaremos al final del día para entregarle un resumen al cielo? ¿Usted le da un resumen todas las noches al cielo? Habla con el Señor y dice, Señor, hoy me fue así, me fue así, me fue así, hoy no. Mira, aunque tu presencia estaba, hoy le erré en esto, no le erré en esto, le acerté. ¿Cómo se siente usted cuando pasa un día y por ahí nadie alrededor suyo aceptó a Cristo en su corazón? ¿Cómo se siente usted? Dice, bueno, el Señor no habrá querido hoy, ¿eh? O dice, Señor, no pude sacarte una sonrisa. Era un hombre fiel, segundo, para ser usado por Dios. Era un hombre fiel. Josué 1:1 dice, servidor de Moisés. ¿Sí? Fíjese, aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. ¿Cómo lo tenían a Josué? Como servidor de Moisés. Entonces, ¿qué es lo segundo que ve Dios acá? Que él no tuvo ningún problema en ser el segundo, pero sin amarlo al Señor. Él no tenía problema de estar en el segundo lugar y a la vez ser fiel. ¿Cuántos años? 40 años estuvo siendo fiel. Gloria sea al Señor. 40 años siendo el segundo. Jamás se lo escuchó a decir a Josué, ¿cuándo yo voy a pasar ahí? ¿Por qué, Señor, siempre estoy acá? Pero él fue fiel. Y eso es lo que vio el Señor como segunda medida. Que no le importó el puesto que le tocó, sino en ser fiel. Qué lindo cuando le tocan varones o varonas de Dios, que no importa el lugar donde los pone Dios, pero si no es fiel a su llamado. Qué lindo es cuando ver a esas maestras dominical que no se quejan de ser maestra dominical, sino que aceptan el llamado con fidelidad a Dios. Aunque ven a las otras que vienen, vino la profeta tanto, esta que usa, ¿no? Los vestidos ajustados y las uñas así que parecen gatúbela y que le habla a todos los hombres, ¿no? Que usted no se deje hacer yo quiero ser como ella, yo quiero ser como ella. ¿Por qué? Porque hace 10 años que estoy limpiando el baño. Pero ¿quién te está mirando? Yo prefiero que me mire el Señor todos los días en el servicio de su hogar. Yo prefiero estar limpiando la casa de mi Padre, sabiendo que lo va a usar alguien que es importante para el cielo. Porque la fidelidad a mi Señor va a hacer que Él me ponga en el lugar que Él quiera. ¿Sí? Y fue eso, no es que yo supe todo de golpe, no, al contrario, yo supe cómo humillarme ante el más grande por amor a Él.
Y ahí es donde el Señor hace la diferencia. Ahí donde dice, me tomó de atrás del redil, me tomó detrás de las ovejas. Yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino soy un boyero y dentro lo sigo salvaje para vivir. Como diciéndole, yo no sé las cosas que ustedes quieren que yo sea, lo único sé el llamado que Dios me dio. Y eso es lo segundo que mira el Señor, la fidelidad a Él. En el lugar donde nos toque estar, estamos trabajando para el cielo, y el cielo corresponde todo y cada uno de los lugares que nos da Dios. Cuánto me gustaría poder adorarle al Señor con una hermosa voz, pero no la tengo. Entonces en el lugar donde estoy, le soy fiel. Y muchos que por ahí tienen una buena voz dirán, ¿cómo me gustaría predicar? Pero en el lugar donde está, séle fiel. Séle fiel, porque eso es lo segundo que vio él. 80 años él había sido fiel a Dios y a su pueblo. 40 años en Egipto, 40 años en el desierto. Es necesario ser fiel en lo poco para luego tener algo de lo grande de Dios. Dice, Jesús tenía 30 años de preparación, sujeto a sus padres, trabajando como carpintero, estudiando luego de tener solamente 3 años y medio de ministerio. ¿Y qué ministerio? ¿Y Juan el Bautista? Qué poco Juan el Bautista, ¿no? Y sin embargo, qué mucho, porque lo leemos siempre. Qué bárbaro. Gloria sea al Señor, si podemos decir. Era un hombre llamado por Dios. Josué capítulo 1, versículos 5 y 6. Mire lo que dice. 1, 5 y 6, dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daré a ellos. ¿Qué significa esto? Josué tenía conocimiento de Canaán con su gigante, ciudades con muros y llenos de enemigos, pero estaba convencido del llamamiento de Dios. Esta clase de hombres son invencibles, dice. Jesús dijo, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Él no dejó ni nadie le desviara de su vocación. Esto es el secreto del poder. Serle fiel al llamado. Cuando Dios te da una tarea, serle fiel a esa tarea y darte cuenta de que Dios te llamó para eso. Qué bueno sería preguntarle, ¿usted siente que fue llamado por Dios? ¿Sabe que la tarea que está haciendo la está haciendo porque Dios lo llamó? Qué bonito es eso, ¿eh? Qué bonito, porque muchas veces nosotros escuchamos, y yo a veces escucho aún en los trabajos seculares cuando dice, ¿y quién trabaja en lo que le gusta? ¿No? Yo siempre digo, a mí me encanta, yo trabajo electricista y siempre me gustó, no tengo ningún problema. Por eso es que quizás no siento el trabajo. Pero qué bueno es cuando uno sabe que Dios lo llamó y que está trabajando en el llamado de Dios, que no está obligado por alguien a hacer las cosas que uno hace por amor, ¿sí? Por amor hace un montón de cosas que no haría por otra situación. Por amor al Señor todos los días hacemos lo que nuestro llamado nos indica. Y qué lindo cuando se hace eso, ¿no? Cuánta experiencia que uno agarra cuando uno está sobre el llamado que Dios le hizo. Ahora, no espere que los demás los comprendan y sé las preguntas que puede haber en su corazón, porque hay muchos que no comprenden su llamado, pero la cuestión es que usted esté bien con su padre, hablo del de arriba. Entonces no va a haber manera en que alguien pueda descolocarlo, que si usted siente que la vocación que está haciendo fue puesta por Dios en su corazón, nadie va a poder decirle nada. Pasarán los años y los tiempos y usted va a seguir conquistando porque está en el lugar correcto, con el llamado correcto y con la situación de su corazón correcta dependiendo de Dios. No hay cantidad de años para un llamado. Vuelvo a decirle, el llamado está siempre sobre nuestras vidas. Y cuando le acertamos al llamado van a pasar años en ese llamado y los frutos van a seguir estando. No vamos a vivir del antaño, sino vivimos del de ahora, ¿sí? Y eso es lo que quiero que usted aprenda, porque Dios nos está enseñando todos los días que eso es verdad. ¿Cómo es que eso es verdad? Cada vez que usted ora, ¿Dios no hace algo por la persona que usted ora? Sí, ¿no? Y no se siente bien cuando usted escucha de que Dios hizo algo cuando usted ora por una persona. ¿Y quién se cree que lo hace eso? Lo hace el llamado de Dios. Nuestro hermano Juan, ¿cuánto tiempo viene clamando por personas que ni conoce?
Me encanta porque a veces él me llama para decirme bien los nombres, ver quién era, porque si no está orando para allá o para allá y no se acuerda los nombres. Pero cuánto fruto ha habido. Ahora dígame, usted puede preguntarle, ahora cuando terminemos le vamos a preguntar al hermano Juan, ¿cuántas de esas personas que Dios hizo algo a través de la oración de todos nosotros, porque todos nosotros siempre tenemos para quien orar, pero le preguntamos a nuestro hermano Juan, de todas esas personas, que yo sé que son muchos, ¿cuántas personas lo llamaron y le dijeron, gracias hermano por orar por mí? ¡Ah! Pero hay un llamado de Dios. Y por eso el hombre puede ser usado por Dios cuando entra dentro de ese llamado y puede conquistar los territorios del enemigo y puede echar las tinieblas porque ese llamado se corresponde a lo que Dios le dijo. ¿Sí? No es que Dios lo mandó a predicar, a hacer lo que sea y él agarró para el lado que él quiso. No lo mandó para Nínive y él se fue para el otro lado, una nave, a Tarsis. No, siguió lo que Dios le dijo. ¿Sí? Dice, tenía la palabra morando adentro. Josué capítulo 1, versículo 8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y haga conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que cada día, dice, ¿sí? Entonces, por la palabra de Dios, el Espíritu de Dios traerá la plenitud de Dios a la vida. La obediencia. La obediencia. El Señor dijo, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Jesús venció al enemigo ¿con qué? Con la palabra, la obediencia a la palabra de Dios. Entonces podemos decir que para ser el hombre que Dios puede usar o la mujer, tenemos que ser fiel aún en las cosas pequeñas, llamado por el Espíritu y lleno de su palabra. Él es el que proporciona y lo hará en su tiempo. La decisión de ponernos a su disposición queda con nosotros. ¿Qué haremos? Dice. Se da cuenta cuando después le decía todo lo que pisare la planta de vuestros pies. Primero tuvo una preparación para hacer eso. Y hermanos queridos, nosotros en estos tiempos ya estamos preparados. Por eso debemos empezar a tomar decisiones. Usted tiene que ser el mejor termómetro de su vida, ¿sí? Fíjese qué está pasando si no hay crecimiento alrededor suyo. Medite, vuelva de nuevo otra vez en los caminos. Si hay algo que está mal ahí, si no hay crecimiento, si no hay conquista, ¿sí? Si no hay un fluir de la palabra en su vida, si hay los escollos son más grandes que la fe que usted tiene. Entonces, hay algo que nosotros tenemos el tiempo para volver de nuevo y ver qué es lo que pasa. Estamos en ese tiempo de la gracia en el cual estamos todos en Cristo Jesús. Entonces, demos buenos frutos, sintamos el llamado de Dios sobre nuestras vidas y seamos fieles. Vamos a ver una de las segundas cosas que necesitamos para estar en esta Canaán terrenal. Y dice, calculando el precio. ¿Sí? A ver, en Josué capítulo 1, versículos 10 y 11 leemos, preparad comida para dentro de 3 días, pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra. Supongo que la cosa más difícil para el hombre es esperar. Sin embargo, esta espera de 3 días tenía un valor muy importante. Ellos tenían este tiempo para contar el precio del paso que estaban por tomar. Es ver el costo. Es lo que yo le estaba diciendo. Josué capítulo 1, si usted lo ve, le dice, preparar comida para 3 días. Y el tema era que estaban todavía por pasar el Jordán. Y antes de pasar el Jordán, y 4 días después de pasar el Jordán, la única comida que tenían era el maná del cielo. ¿Se acuerda usted cuál era la orden? Que cada uno debía tomar según al comer de las personas y para un día el maná. Si usted lo dejaba para el otro día, salían gusanos. Entonces ahora tenían el permiso de Dios para juntar para 3 días. Porque había un propósito en el juntar para 3 días. Porque después debían de cruzar un río. Y ahora vamos a ver cuál era ese río. Pero la cuestión era esta. ¿Por qué 3 días? ¿Por qué nosotros ahora debemos de juntar para estar llenos del Señor?
Esos 3 días significa estar llenos de Dios para poder cruzar algo que para el hombre era imposible, pero no para Dios. 2 espías fueron enviados para investigar. Ellos tenían que traer la información acerca de la fortaleza de Jericó. Dios quería salvar a Rahab por su fe y su ayuda prestada a los espías. Cuando hay almas para salvar, Dios demora el juicio. Dice, ¿de dónde venía la fe de Rahab? Ellos habían escuchado de los milagros de Dios. La fe viene por el oír. Ella llegó a formar parte del pueblo de Israel. Hay la separación de las 2 medias tribus para confirmar. Los rubenitas, gaditas y la media tribu de Manases habían hecho un acuerdo con Moisés de quedarse al este del Jordán, pero yendo a ayudar a conquistar a Canaán. Ahora tenían que confirmárselo a Josué. A ver, entonces, calculando el precio de todo lo que nosotros vamos a hacer, conocemos nosotros que cada vez que vamos a moverlo, lo primero que tenemos que llenarnos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay manera de conquistar si no estamos llenos de Él. Entonces, una de las cosas que debemos hacer es llenarnos de Él antes de ir a la conquista. Y una de las cosas que tengo que decirle a mi hermano, mi hermana, si usted está lleno de Él, las personas que no tienen a Cristo en su corazón no lo van a querer. No espere usted llenarse de Dios, ir a decirle a alguien, Dios te ama, y que lo abrace. No, porque dice que el mundo está bajo el maligno y que las tinieblas están embotando las mentes para que no le brille el evangelio de Jesucristo. Lo primero que usted se va a enfrentar es en las tinieblas que tienen las personas. Entonces, prepárese usted en esos 3 días. Llénese del Señor y sepa usted que va a conquistar. No es que va a apacentar, porque todavía no son ovejas. Entonces usted va a conquistar. Entonces cuando usted le diga, sonríe que Jesús te ama, no espere una sonrisa del otro lado. Pero es ahí donde usted va a sacar a relucir lo que está en su corazón. ¿Sí? Porque si usted espera que todo le agarre en el tratadito, que le dé un beso, ¡ay, lo estaba esperando! No es así. Pero cuando usted se pone en la posición firme de un conquistador, cuando usted realmente lo mira a los ojos y le dice, Cristo te ama, va a ver que se empiezan a romper las cadenas, que las tinieblas tienen que irse de ese lugar y algo va a pasar. Tiene que pasar algo. Pasan cosas buenas y pasa que no son tan buenas. Preocúpese por donde Dios está marcándole el camino, que los demás van a revolcarse solo hasta que salgan de las tinieblas a su luz admirable. Lleno del Señor únicamente se pasa ese río. Si no está lleno del Señor no va a poder pasarlo. Lo va a llevar la corriente, le va a pegar un palo, o algo va a pasar, algo que venía en el agua. No va a poder pasarlo. Pero cuando usted se llena de Dios, ni las aguas lo quieren tocar. Y eso es lo que le estaba diciendo. Hay que llenarse de la presencia del Señor. Y es ahí donde muchos dicen tienen que pagar un precio. El precio ya lo pagó Cristo. La cuestión es bajar nuestra carnalidad para ir a hablar de algo espiritual. ¿Sí? No podemos nosotros ir 5 minutos en oración y después ir y querer conquistar un barrio. ¿Sabe cómo te esperan las huestes y potestades de maldad, no? Este niño, dice. Este me hace acordar como había el cuento de la calandria. Que había ¿cómo se llama? Una vaquita San Antonio. ¿Sí? Que le dice vaquita San Antón. Viene y claro, era roja con pintas negras. Entonces la calandria viene a comer y dice, le dice la vaquita, ¿qué hace usted? Y te voy a comer. No, ¿y no ve los colores que yo tengo acá? ¿Y qué tiene que ver los colores? Y vos no sabés que en la naturaleza cuando hay colores así vivos es porque soy venenosa y se los comió. Y dijo, ¿cómo me gustan los mentirosos? Dijo la calandria. Cuando usted dice, no ve que yo soy cristiano, mira mi Biblia, qué grande que es. Mira qué grande que tiene una Biblia de estudio. El diablo dice, cómo me gustan los mentirosos, ¿no? Cuando usted va lleno del Espíritu Santo, no importa si tiene o no tiene la Biblia, ya la leyó en su casa y ya reprendió todo. Y cuando se tienen que enojar y manifestar, y cuando quieren decirle, déjese de resuelta ahora, diablo inmundo. Y allá cayó una ahí. En vez de un médico por ahí, le va a decir un evangelista a la derecha. Y eso es lo que va, un hombre lleno de fe, un hombre lleno del poder, de la presencia del Espíritu Santo. Ojo que acá voy yo, tenga que decirle. Y es ahí donde Dios quiere, dice, ahí voy con la conquistadora, ahí va a pisar y ahí se apura el Espíritu Santo y el Señor dice, vamos los ángeles con esa. Un ángel grande y fuerte, diría, ¿no? Nuestro hermano. Es ahí donde nosotros aprendemos la conquista. Porque el diablo no le va a acercarse así, no sé, señor Satán, si usted se quiere correr de acá porque nosotros necesitamos evangelizar.
vio que aquella señora está sufriendo, pero si usted quiere, si no vuelvo mañana, no, así no, suelta ahora en el nombre de Jesús, ya nomás, venga que la oro, y no importa que esté la ambulancia, ven, no importa acá, venga, fuera los bichos, ahora llévesela si quiere. Así, qué loco que está, claro, loco por Cristo, si ahí es locura, dice. A los que se pierde locura, más a nosotros, los que se salva, poder de Dios. Alabado sea el Señor. Es ahí donde demostramos realmente de qué está lleno esto que está acá, que bombea. No solo está lleno de sangre, sino bombea la presencia de Dios y del Espíritu Santo. Guarda que te salpico, dijo uno. Pero ahí está donde está, hermano querido. Esos son los conquistadores. Es ahí donde nosotros podemos estar. Nadie se va a quedar dormido donde hay alguien que tiene la presencia del Señor. Alabado sea el Señor. Segunda cosa que necesitamos es calcular el precio. Calcular el precio. ¿Dónde? En la santificación. Para realizar, Josué capítulo 3, versículo 5. Dios no está preparando gente inteligente, sino gente santificada. Oh, alabado sea el Señor. Me gustó. Dice, Dios no está preparando gente inteligente, sino gente santificada. ¿Cómo se lesionará al Señor, no? En el lugar de ustedes. Era, ¿dónde está mi sierva que se santifica? ¿Dónde está el siervo que está ahí? ¿Dónde te escondiste? Cuando estamos con el otro. Adán, ¿por qué te escondiste? Ahí está, santificado, listo. ¿A quién enviaré? A mí. Dice, ¿no? Como ¿se acuerda usted cuando íbamos a la escuela? Siempre uno dice, yo, profesor. Bueno, acá del Señor también. ¿A quién enviaré? A mí. Dice el fariseo y su legalismo. El fariseo y su legalismo con la ausencia de amor. El saduceo y su liberalismo encontrando explicaciones para todas las cosas que son netamente humanas. El clamor de Dios es tener un pueblo tan enamorado de Él que esté dispuesto a negarse a sí mismo y entrar en la tierra prometida. Dios quiere un pueblo que esté dispuesto a negarse a sí mismo. Mire cuántos varones y varonas tiene el Señor acá. ¡Qué lindo! Si nosotros vamos a cruzar el Jordán y a vivir en Canaán, debemos contar el precio. Debemos ver las fuerzas del enemigo, pero a la vez debemos reconocer que hay almas que salvar, a veces las menos esperadas. Tenemos que decidir una vez y para siempre que Canaán es el lugar que Dios quiere que vivamos y tener la determinación de llegar allí. Y que tenemos que fijar el precio que Dios pone, negándonos a nosotros mismos y tomando la ruta que Él ordena, nuestra santificación. Nuestra santificación. Qué bonito. Nuestra santificación. Y por último, mis hermanos, camino, vamos a ver, el camino a la bendición pasa por el Jordán. Lo que yo le estaba diciendo. El camino a la bendición pasa por el Jordán. Dios no le fabricó un puente para que ellos pudiesen pasar por ese río. Dios no le dijo que pasaran ese río el tiempo de sequedad, que era más finito. Dios le hizo pasar justamente cuando ese río desbordaba. Si usted ve bien ahí, que ese río desbordaba cuando estaba más ancho todavía que lo que normalmente estaba. Y Dios no le hizo ningún puente, sino al contrario. ¿Qué es lo que demostró Dios? De que Él hace las cosas de la manera en la cual son del cielo y no de la tierra. Porque le dijo que del medio de ese río sacase 12 piedras y que hagan un monumento del otro lado. Y que ese monumento tenía una situación por qué Él estará ahí. Cuando sus hijos o los hijos de sus hijos preguntaran por qué está ahí, dijo, ¿no? Qué bueno es decirle, ¿por qué está ahí esa iglesia? Esa iglesia no está simplemente ahí por estar o porque le regalaron el terreno. Esa iglesia es porque el hijo o la hija de Dios tuvo una visión. Él hizo caso y en el medio del río de las contrariedades, Él la plantó ahí. ¿Para qué? Para que cuando pregunten le puedan decir por qué está esa iglesia. Qué bonito, qué bueno. El camino a la bendición pasa por el Jordán. Los israelitas, dice, habían contado el precio, los espías habían traído su informe, las medias tribus habían confirmado su promesa y el pueblo se había santificado y estaban dispuestos ahora a cruzar el río. Pero fijémonos en el río. Sus aguas estaban fluyendo con tanta fuerza que se había desbordado de su lecho. Arrastraban basura, animales muertos, árboles, etc. Sería un suicidio entrar en esas aguas. Tal vez alguno fuerte o muy fuerte podría pasar,
¿Qué hacemos entonces con las mujeres, los niños, los ancianos y los animales? Ellos no podían pasar. Sin embargo, él caminó pasar por ahí el río de la imposibilidad. Vamos a ver cómo ellos no solamente cruzaron el río, sino cómo conquistaron al enemigo. Note Josué capítulo 3, versículo 11. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Dice, el arca tenía que ir primero. O sea, ¿qué era lo primero que iba delante de una conquista? La presencia de Dios. El arca tenía que estar firme al frente de la gente para que todos podían verla plenamente. El arca quedaría en medio del río hasta que todos habrían pasado. O sea, en el medio de la dificultad, la presencia de Dios está hasta que todo termine. De la misma manera tenemos que tener a Jesús delante de nosotros. Él vive y es primero entre muchos. Tenemos que tener una vista personal de Él, ¿sí? Nuestro devocional siempre tiene que estar en primer lugar. Dice Belén, y esto es lo que me encanta a mí, tenemos que tener una vista personal de Él. Tenemos que seguirle a Él, ¿sí? ¿Por qué? Porque del otro lado, ¿qué se encontraría? No solamente la conquista, sino lo que iba a venir. Belén, Calvario y Pentecostés. Fíjese una cosa. Ellos tenían que pasar un río imposible. Dios les dijo, lo van a pasar. Pero la manera de pasarlo va a ser la manera en que Dios le diga y no la que ustedes entiendan. Cuando le dijo, santifíquese porque mañana hará cosas maravillosas, le dice Dios, porque van a pasar por un lugar que nunca pasaron. Y ellos habían pasado por ahí, pero no de la manera en cual Dios le dijo que pasara. Cuando Dios manda a alguien que va a hacer algo, lo va a hacer a la manera en que Dios quiere que se haga, no a la que estamos acostumbrados nosotros, sino a la que Él primero impera en orden. Él te dice dónde vas a ir y cómo vas a ir. Y lo más interesante de todo, cuando parece imposible, es ahí donde Él hace que se haga posible. Por eso le dice, mire, simplemente ustedes van a pasar por un lugar que no conocen, pero lo vamos a hacer de esta manera. Cuando los ancianos, cuando los sacerdotes tomen el arca, cuando toquen los pies de ellos, se va a secar. Entonces, lo primero que nos manda el Señor para ir a la conquista, después de haber sacado cuenta y para pasar lo imposible, es primero que nada tener fe. Porque cuando les habló todavía no habían hecho nada, porque dijo el otro día. Pero lo primero que les puso el Señor a ellos fue fe. Entonces, con fe sí vamos a poder agradar a Dios y Dios va a hacer las cosas necesarias. ¿Por qué? Porque sabía que del otro lado ellos debían de seguir siguiendo al maestro. No se terminaba simplemente en la conquista. Y lo bueno es que venía después del río de imposibilidades. Y acá dice que venía Belén, un nuevo nacimiento, Calvario, muriendo con él, y Pentecostés, viviendo en el poder de la resurrección por medio del Espíritu Santo. Mire qué lindo la promesa que estaba después de ese río. Mire qué bueno es saber que nosotros tenemos en nuestra vida un Belén, un Calvario y un Pentecostés. Mire qué bueno que si nosotros nos animamos y tenemos fe, podemos seguir todavía con el maestro. Porque el maestro no pasó esas cosas para que simplemente las recordáramos, sino para que siguiésemos viviendo en esas cosas permanentemente. ¿Sí? Así que si nosotros tenemos un Belén, un Calvario y un Pentecostés, vamos a la tierra de conquista. Si en nuestra mente hay un nuevo nacimiento, un morir permanentemente y vivir en el poder del Espíritu Santo, ahí vamos a la conquista. Y eso es lo que nosotros debemos saber. El río de las imposibilidades simplemente está para que nosotros lleguemos donde Dios quiere que lleguemos. El río de lo imposible no está para que sea una frontera, sino para que sea una conquista. Si nosotros sabemos que del otro lado existen las cosas que Dios nos prometió y que vamos a morir con Él, que resucitamos con Él y vivimos en el poder del Espíritu Santo, entonces ese río de imposibilidades simplemente se vuelve nuestra promesa. Si Dios hubiese encontrado otro camino y lo hubiese hecho pasar por lo seco, no hubiesen estado llenos de fe. Dios podría haberle dicho, volvemos para atrás, muchachos, pasamos el mar salado, el mar muerto, damos la vuelta por la otra tierra y entramos simplemente por Hebrón hasta llegar a Judá
y se terminó, nadie va a tener que hacer nada con un río, ¿cuál iba a ser el problema? ¿Sabe qué? Cuando unos capitanes se reunieron con unos reyes de Israel y de Judá, con el rey de otro lugar, dijeron, queremos ir a conquistar, pero vamos a conquistarlo de allá enfrente, después del Jordán, pero no vamos a ir por el Jordán. Vamos a ir por abajo, de Judá nos vamos a ir por el desierto y vamos a dar la vuelta, como yo le dije, pero al revés. ¿Sabe qué pasó? Se encontraron en la mitad del camino sin agua. No había agua, no había nada. Y uno dijo, pero ¿no hay un varón de Dios que podamos consultar acá? Y otro le dijo, sí hay un varón de Dios. Y cuando fueron a consultarle, le dijo, poca cosa me has pedido, porque no solamente tendrán agua, sino que también toda la tierra que está con escombro también la van a conquistar, porque poca cosa es ante los ojos de Dios. O sea que si Dios quería, no le hacía cruzar el Jordán, lo hacía volver para atrás y hubiesen pasado en seco. Pero si no estaba ese río de imposibilidades, ellos no se hubiesen llenado de fe. Dios tiene la capacidad para no hacerte pasar por ese problema, darle la vuelta a ese problema, ¿sí? Traerte a alguien que te lo solucione a ese problema. O simplemente decirle al problema que desaparezca, porque Él es Dios, no hay ningún problema en esto. Pero tu vida no va a ser llena de fe. No te vas a preparar. Y no vas a esperar del otro lado lo que Dios tiene. Vas a creer que la conquista simplemente vino por tu mano, por la mano del otro, pero no por la mano de Dios. Pero cuando vos pasás ese río de imposibilidades, sabés que el que te ayudó es Él. Que es imposible, dicen todas las personas, que vos te sanes. Es imposible que alguien te ayude. Es imposible que vos puedas revertir la situación a la cual vas. Pero es imposible, hace que vos después puedas morir con Él, vivir con Él y tener la fuerza del Espíritu Santo. Y esa es otra de las cosas que necesita el Señor para poder usarnos. Pasar el río de la imposibilidad. No simplemente ser seleccionado, sino saber que ese río de imposibilidad nos va a llevar a la conquista de la Canaán terrenal que estamos viviendo. Mis hermanos queridos, la semana que viene vamos a ir con esto de Josué y vamos a poder, ¿qué más necesitamos para que la tierra en la cual vivimos nosotros sea conquistada como Dios quiere que sea conquistada? No empiece a preguntarse por qué algunos llegaron y otros no. Simplemente dígale, bueno, Señor, tengo que pasar este río de imposibilidad, lléname de tu presencia. Tengo que ser seleccionado por algo que sea por mi humillación. Tengo que sacar cuenta de algo, yo sé que yo y mi familia te vamos a seguir. Y si alguno no quiere, por favor, ayúdame a convencerlo, Espíritu Santo, porque no quiero que ninguno se quede afuera. Vamos a empezar a cambiar, a revertir la situación de nuestras vidas para que Dios pueda tener muchos frutos de parte de nosotros. Mis hermanos queridos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Te bendecimos, Padre. Te damos gloria, honra y alabanza, Señor. Te damos gracias, Señor, porque vamos aprendiendo, Señor, cómo llevar adelante la visión que tú nos has dado, Señor. Porque vamos queriendo saber más de ti, Señor, y vamos dándonos cuenta de las cosas que podemos hacer. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Yo bendigo sus vidas, yo bendigo su familia. Bendigo cada una de las cosas que hagan en ti, Señor, y se puedan acercar a ti. Te damos gracias, gloria, honra y alabanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Antes de irse, mis hermanos queridos, pueden abrir sus micrófonos. Si alguno tiene una pregunta, puede llegar a hacerla. Siervo, yo quiero preguntarte, Juan Santucci. No vas a saber cuánta cantidad de gente, porque sé que es mucha. Pero por lo que vos orás y por lo que oraste, no poniéndole muchos 2 años atrás, ¿cuántos te llamaron y te dieron gracias, siervo? Muy pocos. La mayoría no. Pero los que dieron gracias obraron de una manera maravillosa, ¿no? Bien. Porque me alentaron para seguir adelante, ¿no? Y ver que lo que Dios me llamó, bueno, estoy en lo correcto. Bien. ¿Ve lo que le decía yo, hermanos queridos? Cuando uno siente que el llamado es correcto, ya no importa la gratitud,
porque sabemos, Dios aún lo dijo, ¿dónde están los otros 9? Uno solo viene y encima es extranjero. La cuestión es saber que estamos en el llamado correcto y que estamos sirviendo a Dios, ¿sí? Las demás cosas el Señor va a saber cómo suplir lo que necesita nuestro corazón, ¿sí? Entonces, lo interesante es eso, es tener el llamado correcto en nuestras vidas, en saber cómo ponernos delante del Señor, porque sabemos que no podemos ir por sobre el Señor, sino que somos agradecidos al Señor porque dio a su Hijo. No hay manera en la cual nosotros podemos pagar eso. Entonces, nuestra humillación es ante el Señor que sí lo hizo. Por eso es la exaltación ante los hombres, pero viene de parte del Señor. Segundo, sacando la cuenta necesaria. ¿Cuánto podemos soportar nosotros, Señor? ¿Cuánto podemos estar sin estar en tu presencia? Porque esa es la cuenta correcta. Hay muchos hermanos y hermanas que están sufriendo porque en su familia no hay nadie que siga a Cristo, simplemente ellos. Por eso es que debemos de saber nosotros nuestro llamado correcto. Y segundo, ¿cuántas imposibilidades debemos pasar para poder ir conquistando? Y no es que hay un solo Jordán, hay Jordanes todos los días en nuestras vidas, pero está nuestro anhelo, una vez que pasamos uno, saber qué hay del otro lado, ¿sí? Del otro lado justamente está el Señor Jesucristo. Y cuando pasamos así, cuando sabemos que nuestro Señor Jesús está ahí y que vivimos en la fuerza del Espíritu Santo, ya nuestra vida va cambiando. Y es eso lo que hay, esa repetición de felicidad, de gozo en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Alguno tiene una pregunta? ¿Cómo te va, Juana? ¿Te llegó también la nota, no, sierva? ¿Qué tal? Sí, sí. Gloria a Dios, muchísimas gracias. Bien, ¿alguno tiene una pregunta, siervos queridos? ¿Cómo te va, Ada Martínez? No te había podido saludar. ¿Ninguno tiene pregunta, siervo? José, muchísimas gracias, José. Hay una pregunta, ¿no? Sí. El primer ejercicio cuestionario dice, con las palabras propias haga un breve resumen de unos 15 renglones aproximadamente de cada uno de los temas tratados en el libro de Josué. Son 15 en total, ver página 4, y usted habrá de expresar las lecciones más valiosas que ha extraído del estudio de ellos. Entonces se refiere que hoy vimos 3 puntos. Exactamente, simplemente no le des tanto caso a la cantidad de renglones, simplemente lo más importante de estos 3 puntos. Claro. Nada más. El hombre que Dios usa, calculando el precio, la bendición. Claro. Responde ahí, ¿por qué te usa Dios? Porque supe humillarme en el momento correcto. ¿Entendés? Es simplemente eso. Entonces, es darle, por eso le digo, vayan haciéndolo ahora para darle cortito y al pie a lo que necesita la respuesta.